Hola, ¿qué tal? Buenos días. Veo que van ingresando participantes, 42, 47, poco a poco van entrando. Imagino que estaban ahí esperando a que iniciáramos la sesión. Daremos un par de minutillos para que el sistema deje caer por el embudo a todas esas personas y que vayamos asistiendo. ¿Qué tal todo, chicos? Pues muy bien. ¿Habéis empezado ya vuestra actividad o Bueno, en mi caso en particular no se ha interrumpido, la porque, docente la habéis hecho, imagino? claro, la actividad universitaria, según las indicaciones de nuestro rector, había que mantenerla pues prácticamente en la medida de lo posible al 100%. Claro. Pero desde casa. Así que, pues nada, hemos ido trabajando y hay cosas que no se pueden hacer desde casa, no se puede enseñar Imagino que excepto la práctica, a ¿no? manejar un equipamiento concreto si no estás delante de él y no lo estás tocando, ¿no? Pues habrá Claro. cosas que vamos a reprogramar si se puede, pero bueno. Así que no se ha visto interrumpida la actividad. Lo único, las prácticas, claro, las prácticas, Claro, también las prácticas, los bueno, talleres, la clínica, es lo vamos a ver único que... si podemos reprogramar algunas sesiones, aunque no sean todas, y el Claro, resto pues ya la sustituiremos por alguna otra actividad. muy bien. Paco, ¿tú qué tal? ¿Has iniciado tu actividad profesional? Buenos días, sí, ya a partir del lunes se intentó activar, entre comillas, normalizada, pero vamos, la normalidad es una nueva normalidad, la que tenemos ahora mismo. Muchas medidas de protección y los pacientes muy espaciados, muy asustados también, sobre todo las personas mayores, la mayoría demandando domicilios, creyendo que los domicilios van a tener menos Menos riesgo. riesgo que en la clínica. Se le intenta explicar que no, que todo lo contrario, que en la clínica está todo mucho más controlado y que en los domicilios, si en alguno hay, lo que podemos es diseminar más la infección. Sin embargo, Claro. viniendo a la clínica está todo mucho más controlado, mucho más protocolizado y no hay riesgo, entre comillas, ninguno. Digo entre comillas porque riesgo cero nunca podemos decir Claro. que haya, pero utilizando toda la medida de protección, pues Muy se bien. va empezando a trabajar. Bueno, pues son las 12:01. Si queréis, vamos haciendo la presentación. Hay ya 170 participantes. Van entrando poco a poco de un total de aproximadamente unos 450 inscritos que había. Así que, bueno, a medida que vayan pudiendo liberarse de sus tareas rutinarias del sábado, imagino que la compra, los niños y otros menesteres se irán adhiriendo a la charla. Bueno, yo quería dar la bienvenida y dar las gracias al doctor Pedro Monuera como ponente de esta charla y a Francisco Martínez, que es vocal de Córdoba, como moderador que me acompaña. Yo soy Eladio Martínez, soy vocal de Jaén. Y bueno, pues nada, queríamos informar también a nuestros compañeros de que vamos a iniciar un bloque de seminarios, de webinars, con el que hoy empezamos, con el doctor Monuera, que serán los sábados en horario de mañana y tarde y que contaremos con la presencia de, por ejemplo, la semana que viene Alejandro Fernández con el tema de sonoanatomía y anestesia guiada en el pie tobillo. El siguiente fin de semana la doctora Alicia Gavillero nos ilustrará sobre el diagnóstico de melanoma del pie. Don Francisco Javier García Carmona, el siguiente, sobre abordaje diagnóstico terapéutico de la patología subungueal. Y en junio se va a cerrar también 2 jornadas formativas de la Sociedad de la Sevior en podopediatría, que contará con la presencia del doctor José Manuel Castillo, el doctor Guillermo Lafuente y Blanca Lafuente. Bueno, pues vamos a intentar que la formación sea continuada y también luego trataremos un poco de espaciarla, porque si no, quizás nos veamos un poco saturados y tampoco conviene, sobre todo en tiempo libre, ¿no? Aunque trataremos de dejar estas sesiones grabadas, si nos lo permiten, y que los compañeros puedan visualizarlas pues, en un tiempo próximo a la realización de ellas.
Bueno, el ponente de hoy, el doctor Pedro Monuera, es profesor titular de Podología de la Universidad de Sevilla, diplomado en Podología y licenciado, y doctor por la Universidad de Sevilla, máster en Biomecánica y Ortopodología. Es autor del libro El primer radio de Biomecánica y Ortopodología y ha colaborado en más de una docena de capítulos de libros y es autor y colaborador de más de un centenar de artículos en revistas. Yo he pasado la mañana dándole, como le decía, al ratón hacia abajo y veía que eso no acababa. Y esto tiene que tener un fin. O sea que lleva mucho tiempo publicando y la verdad es que hay que agradecérselo. Ponente en multitud de congresos y miembro de comités científicos. Y bueno, también es inventor de diferentes artilugios patentados, entre ellos un medidor de la movilidad del primer radio que se encuentra validado y que en breve se comercializará y no sé si no hablará de él en los próximos minutos. Así que bueno, no le quiero robar más tiempo. Son las 12:04. Tenemos ya unos 225 participantes. Aquí te dejamos todo para ti, Pedro. Nosotros nos vamos a silenciar, tanto Francisco como yo. Tendrás pues unos 45 minutos aproximadamente, puede alargarse un poco más, un poco menos, lo que estime oportuno. Hoy tenemos tiempo, no hay ninguna charla detrás que nos pueda hacer que aceleremos. Así que bueno, yo creo que consistirá en tu charla y luego tendremos un bloque de preguntas que nosotros iremos anotándolas a medida que los participantes lo vayan enunciando en la sección de preguntas y respuestas y al final tanto Pau como yo te la iremos diciendo. ¿Vale? Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros. A ver, comparto pantalla. Aquí está. Vale. Bueno, buenos días a todos y a todas. En primer lugar, permitidme que agradezca, como no, al colegio por contar conmigo para compartir con vosotros durante esta horita. Bueno, pues algunos de los conocimientos que vamos trabajando en la universidad y alguna de la docencia que impartimos. Y nada, muchísimas gracias por contactar conmigo. Vamos a dedicar eso, unos 40 o 45 minutos por ahí, a hablar sobre test clínicos para la exploración del pie. Hemos hecho una selección porque test hay muchísimos, no solo para la exploración del pie, sino para la exploración del miembro inferior completo, digamos, si empezamos desde la pelvis hacia abajo ya, es una locura lo que hay. Y bueno, he hecho una selección en base a lo que creo que es más utilizado, lo que creo que es más fiable, más válido, en fin, más popular. Bueno, a algunos es posible que a algún asistente le suene ya repetido, otros lo verán como nuevo, pero bueno, yo creo que dado la diversidad de asistentes que podía haber, ¿no? Al ser online, y pues podríamos contar con un montón de colegiados que estuvieran interesados en esto, pues he intentado colocar test un poco de más antiguo, más moderno, en fin, un poco de todo. Bueno, vamos a comenzar. Ahí va. Bueno, lógicamente, cuando nosotros hacemos una exploración, tendemos a medir, a clasificar. Tendemos, como dice ahí la definición de lo que sería medir, a asignar números o asignar valores a lo que estamos explorando, ¿no? Y muchas veces, a lo mejor, o por lo menos a mí me ha pasado, nos podemos sentir un poco acomplejados porque exploramos de una manera en la que no medimos, en la que lo hacemos, como luego nos dicen, es que esto es a ojo. Bueno, pues sí, es a ojo. Cuando uno va al médico y coge el médico su fonendo y te lo pone en el pecho o en la espalda y te hace respirar, pues no mide los decibelios de las sibilaciones o de los ruidos que escucha, ¿no? O cuando toca el hipogastrio o toca la fosa ilíaca, derecha, izquierda, para ver si es más dura, menos dura, pues tampoco mide la dureza, ¿no? De ninguna manera. Entonces,
Hay veces pues que una vez que se tiene la mano entrenada, se tiene el ojo entrenado, se tiene incluso el oído entrenado, pues bueno, una exploración pues se puede hacer perfectamente válida y perfectamente fiable, por lo menos para uno mismo. Pero bueno, dicho esto, sí que es verdad que cada vez más tendemos a intentar cuantificar las cosas. Y si no cuantificarla con mucha exactitud, por lo menos clasificarlo en algunas categorías, ¿no? Entonces, empleamos para ello pues, maniobras, test exploratorios, pruebas clínicas o instrumentos de medida. Y esos instrumentos, esas maniobras, esos test, pues los hay de un montón de tipos. Y no todos son iguales, lógicamente. Deben cumplir unos requisitos mínimos. Deben cumplir unos requisitos mínimos. ¿Qué menos que el test o el instrumento que vayamos a utilizar pues sea válido, sea fiable y sea objetivo? Válido quiere decir que mide lo que verdaderamente queremos que mida. Fiable sería que si medimos la misma cosa varias veces, pues nos va a dar el mismo resultado. Y objetivo, pues que no da lugar a interpretaciones, a varias interpretaciones, sino que da un resultado y ese es el que es y no hay posibilidad de otro, ¿no? Aquí hay un esquema que a mí me gusta mucho, sobre todo para entender lo que sería válido y fiable, ¿no? Porque objetivo, algo objetivo, pues quizá es un concepto que manejamos con más frecuencia. Y esto, pues bueno, viene a representar una diana, ¿no? Y esto, pues, por ejemplo, un tirador de arma de fuego o de arco y flecha, ¿no? Y aquí, en esta parte, en el de la izquierda, pues tenemos un tirador que ni es válido ni es fiable. No es fiable porque no repite y no es válido porque no nos vale para ganar la competición, ¿no? Nos vamos a la diana del centro y tenemos un tirador que podríamos decir que es fiable, porque siempre da en el mismo sitio, pero no nos vale, no es válido. No es válido para ganar la competición. Por lo tanto, pues tampoco. Y aquí, sin embargo, tenemos un tirador que es fiable porque siempre repite en el mismo sitio y además es válido porque acierta donde tiene que acertar. Pues con los test ocurre lo mismo. El test debe medir lo que queremos verdaderamente medir y además, en la medida de lo posible, pues tiene que ser fiable para nosotros mismos, que nosotros, si lo hacemos repetidas veces, el resultado sea igual, y a ser posible también, que esto es más difícil, fiable entre distintos exploradores. Es decir, que si yo mido una cosa y lo mide mi compañero y luego lo mide mi compañera la misma cosa, pues los resultados sean iguales. Esto es un requisito que si nosotros cuando queremos informarnos sobre alguno de los test que vamos a ver hoy o cualquier otro, y buscamos bibliografía y leemos y tal, pues estos conceptos de fiabilidad y de validez deberíamos buscarlo y deberíamos exigírselo a ese test si queremos hacerlo nuestro y queremos empezar a utilizarlo. Bueno, fijaos, aquí los tests que vamos a intentar ver hoy de manera muy sencilla, y es una selección. He eliminado test en un principio cuando preparé esta presentación, había más, pero he ido eliminando porque si no, no nos ceñíamos al tiempo. Y bueno, lo que os decía, hay cientos de test, cientos de pruebas clínicas. Hay un libro que ha escrito un compañero de nuestra facultad, un fisioterapeuta que se llama Juan Antonio Díaz Mancha. El libro se llama Valoración Manual y fundamentalmente va de eso, de test y pruebas clínicas, de todo el aparato locomotor, ¿vale? De cabeza hasta los pies. Y ahí la verdad es que se puede encontrar información bastante curiosa sobre algunos test. No todos los que vamos a ver hoy están en ese manual, porque hay test, algunos que no lo he encontrado descrito, simplemente lo utilizamos y nos da buenos resultados. Otros igual sí están descritos, pero con otro nombre. Bueno, en fin. Aquí os he puesto para que veáis que vamos a seguir un orden. Tenemos los que están en azul son test que vamos a hacer con el paciente en la camilla, en descarga, y los que están en rojos son test que vamos a hacer ya con el paciente soportando carga, de pie. Y vamos a intentar ir pues de distal, desde los dedos, hacia proximal, y nos quedaremos en el tobillo, ¿vale? Porque vamos a hablar solo de test para exploración del pie. Bueno, comenzando por el primero. Por ejemplo, el test del cajón dorsal o test del Lachman.
Este es un test que se utiliza para comprobar la estabilidad del plato flexor. El plato flexor es una estructura que tenemos debajo de las cabezas de los metatarsianos, a continuación embutido en la cápsula articular, y que da inserción a un montón de estructuras que afectan a los dedos. Da inserción a la expansión extensora del extensor común de los dedos, aunque se encuentre el plato flexor en la cara plantar. Da inserción a los ligamentos colaterales, a las vainas de los flexores, del flexor común de los dedos, al ligamento transverso profundo, intermetatarsal transverso profundo, a los interóseos, a lumbricales, a la fascia plantar. Da inserción a un montón de estructuras. Eso, ¿qué tiene de malo si ese plato flexor se rompe o se afecta? Pues que desestabiliza la articulación, porque hay tal cantidad de estructuras que se enganchan en él que cuando ese plato flexor, esa placa flexora falla, pues se desestabiliza la articulación. Bueno, este test es un test que busca averiguar si hay una rotura del plato flexor. Cuando hay una rotura del plato flexor, hay una sintomatología muy característica. No tiene que haber una rotura para que duela así, pero bueno, puede haber una afectación, una rotura parcial, que es dolor a la presión desde distal, no tanto debajo de la cabeza del metatarsiano, sino dolor a la presión desde distal. Y si además eso se acompaña de un test de Lachman positivo, pues bueno, es posible que el plato flexor esté roto. ¿Este test en qué consiste? Consiste en mover la falange proximal sobre la cabeza del metatarsiano, pero no siguiendo su recorrido normal, sino intentando desplazarla hacia arriba y hacia abajo. Si nosotros colocamos un dedo de nuestra mano aquí, en esta zona, ¿vale? Y con la otra mano agarramos el dedo del paciente y lo llevamos hacia arriba y hacia abajo, pues en esta zona notaremos cómo la base de la falange proximal se va hacia arriba. Es como si luxáramos la articulación, ¿no? Eso sería un test positivo. Está descrito que tiene que ser de más de 2 milímetros. Bueno, la verdad es que es difícil medir los milímetros si tenemos las manos ocupadas, ¿no? Pero es muy curioso cuando se nota una vez, cuando lo hacemos en un plato flexor roto, y se nota una vez, ya no hay lugar a dudas para las próximas veces. Bueno, este es un test de los que digo que no sé si está descrito, no lo he encontrado, tampoco lo he buscado mucho, pero bueno, la verdad es que lo hacemos cuando sospechamos que puede haber una alteración del músculo cuadrado carnoso. Y consiste, bueno, primero, permitidme un breve recordatorio. Este músculo, el músculo cuadrado carnoso, es un músculo que se origina en la cara plantar de la tuberosidad del calcáneo, ¿no? Y se engancha al flexor común de los dedos. Lo que hace este músculo es corregir un poco la trayectoria oblicua que tiene el flexor común de los dedos, ¿vale? Si el flexor común de los dedos tira hacia acá y el cuadrado plantar tira hacia allá, al final el resultado es pues una línea de flexión recta, más o menos normal. Este músculo se afecta cuando tenemos una patología de pronación excesiva, porque no es tan efectivo. Entonces, el flexor común gana, aventaja mucho a este músculo. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros tenemos el músculo afectado, cuando el paciente flexione los dedos, se van a desviar hacia adentro. Aquí tenemos este vídeo que estamos viendo, es de un paciente con un pie bastante pronador, en el que pensamos que el cuadrado plantar pues, puede estar afectado porque fijaos cómo se van los dedos hacia adentro cuando flexiona. Sin embargo, cuando extiende, no. Aquí en esta imagen
vemos a una paciente a la que estamos extendiendo los dedos, flexión dorsal de los dedos hacen flexión dorsal recta, normal, pero cuando le pedimos que flexione, fijaos lo que hacen, se desvían hacia adentro, ¿no? Bueno, pues esta sería otra prueba clínica que podemos aplicar. Seguimos en los dedos, hay un test que se llama el test de Kelikian, que busca comprobar si unos dedos en garra son reductibles o reducibles, si la garra es rígida o es flexible. ¿En qué consiste? Pues muy sencillo. Tenemos al paciente en descarga y consiste en hacer presión bajo las cabezas de los metatarsianos hacia dorsal. Si la posición en garra de los dedos es flexible, no está estructurada, los dedos se van a alinear cuando hagamos esa presión. Si hay cierta estructuración ya, los dedos van a seguir en garra aunque nosotros hagamos esa presión. Sería el test positivo, los dedos siguen en garra aunque hagamos esa presión, ¿vale? Aquí tenemos una imagen, ¿no? Los dedos de frente están en garra, lo que pasa es que la perspectiva no es muy buena. Y aquí, cuando estamos haciendo presión bajo las cabezas de los metatarsianos, vemos que, pues que la garra se reduce. Aquí tenemos otra imagen, una chavala joven con un pie cabo, fijaos el pie cabo que tiene, los dedos en garra, ¿vale? Y no tenemos imagen del test. Esto del confinamiento, bueno, he tenido que apañarme con lo que tenía en casa, imágenes y casos y tal que teníamos en casa y algunos que me han prestado. Entonces no tengo una imagen de esta chavala haciéndole el test de Kelikian, pero fijaos cuando se pone de pie cómo los dedos pues, se alinean perfectamente, ¿vale? Aquí si hiciéramos el test de Kelikian saldría negativo. Bueno, entramos en un terreno que me gusta especialmente, que es en el del primer radio. Y bueno, hay un test que está descrito para comprobar si existe un ius limitus funcional, ¿vale? Este test lo describió D'Annenberg, entonces no sé si habría que llamarlo test de D'Annenberg o test del ius limitus funcional. Bueno, hay para todos los gustos. Un ius limitus funcional, primero vamos a recordar que es un ius, un primer dedo, que puede hacer su extensión completa en descarga, pero no puede hacerla en carga. Para que un primer dedo haga la extensión completa, necesitamos que el primer metatarsiano tenga plantar flexión, ¿vale? Como vemos aquí en esta imagen. Sin plantar flexión del metatarsiano, el dedo se extiende poco. Con plantar flexión del metatarsiano, el dedo hace su extensión completa. Aquí estamos viendo, por ejemplo, un mismo pie en descarga y vemos cómo tiene una flexión dorsal o extensión del primer dedo, pues más o menos normal. Y sin embargo, cuando se pone de pie, fijaos aquí la isquemia que está haciendo de testigo, como que estamos presionando, pues no somos capaces de hacer nada, un mínimo de flexión dorsal, ¿no? A esa primera articulación metatarsofalángica. Esto sería un ius limitus funcional. Entonces, si el problema es que cuando el metatarsiano carga, cuando el pie está en carga, no hay suficiente flexión dorsal del primer dedo, el test consiste en eso. Hay que cargar el primer metatarsiano, simular una carga del primer metatarsiano y entonces intentar hacer la flexión dorsal del primer dedo. El test será negativo, es decir, habrá normalidad si conseguimos unos grados de movimiento del primer dedo antes de empezar a notar que el primer metatarsiano se plantar flexiona. Si nosotros cargamos el primer metatarsiano y nada más mover el primer dedo ya notamos que el metatarsiano se mueve, pues el test sería positivo. Respecto a este test, bueno, hay un estudio en concreto del año 2002 que dice que tiene una sensibilidad y una especificidad aceptable, o sea que es un test que podríamos considerar como que sí, que es válido, que es aceptable. Esto es lo que dicen estos autores. Yo discrepo un poco y os voy a explicar por qué. Fijaos, mira, aquí tenemos un pequeño estudio que hicimos, está publicado en la Revista Española de Podología, sobre cuánta extensión, cuánta flexión dorsal puede realizar el primer dedo sin la plantarflexión
del metatarsiano en pies normales, ¿no? Entonces hacíamos la extensión del primer dedo y medíamos cuánto cambiaba la altura del escafoide al suelo, incluso la posición relajada del calcáneo en apoyo, o línea de Kelvin, como también la conocemos, cómo cambiaba cuando extendíamos el primer dedo. En pies normales. Bueno, y si nos fijamos aquí, esta es una de las tablas de los resultados, en los participantes tuvimos que en la camilla alrededor de 70 grados de extensión de la primera metatarsofalángica. Sin embargo, cuando medíamos esta extensión de pie, sin plantarflexión del metatarsiano, los grados son bastante pocos. Es decir, lo normal es que el dedo se extienda muy poco sin la plantarflexión del metatarsiano. Por eso, lo de cargar totalmente el metatarsiano hacia flexión dorsal y mover el dedo, y como dicen estos datos que ponía ahí, y tener unos 15, 20, incluso hasta 30 grados he leído en algún sitio, de extensión del dedo sin movimiento del metatarsiano, yo lo pongo un poco en duda, pero bueno, es un test que en cualquier caso pues podemos hacer nuestro, y si siempre lo hacemos igual, pues nos acostumbraremos a nuestros resultados y sabremos discernir cuándo hay un limitus funcional y cuándo no. Hay otro test que es parecido, pero no es igual, que se llama el test dinámico de Higgs, que se utiliza para comprobar la estabilidad de la primera articulación cúneo-metatarsal y que se hace, digamos, al revés del que acabamos de ver, del test del Ajus Limitus funcional. ¿Por qué? Porque si en el test del Ajus Limitus funcional primero dorsal flexionamos el primer metatarsiano y luego intentamos hacer flexión dorsal del dedo, aquí es al contrario. Primero hacemos flexión dorsal del dedo, en esta posición que estáis viendo en mis manos. Primero hacemos flexión dorsal del dedo y con la flexión dorsal del dedo al máximo intentamos, presionando aquí, intentamos mover el primer metatarsiano. El test sería negativo si no conseguimos mover en absoluto el metatarsiano. Y si hay movilidad, es positivo. ¿Qué quiere decir? Pues que habría cierta inestabilidad en la articulación cúneo-metatarsal. Este es un test que se suele utilizar mucho en el ámbito de la cirugía, cuando, por ejemplo, se va a planificar un lapidus, una técnica que consiste en hacer una artrodesis, una fijación de esa articulación. Bueno, se hace una fijación si esa articulación es hipermóvil. Entonces, este test pues, se utiliza mucho en ese ámbito. El test dinámico de Higgs. Bueno, este otro test, pues tampoco lo encontramos así descrito por ninguno de los autores que hay en la literatura, ¿no? Pero la verdad es que lo hacemos prácticamente en todas las exploraciones y, oye, y da buenos resultados. Cuando es positivo, verdaderamente estamos viendo que algo falla. Sería un test para comprobar la función del músculo peroneo lateral largo en el primer radio, ¿vale? Este músculo, como estamos viendo aquí en esta imagen de la derecha, es un músculo pues, que sufre, es un músculo largo, que sufre un cambio de dirección aquí, detrás del maleolo externo, y que luego pasa por debajo del cuboide y cruza la planta del pie, aquí lo vemos, hasta que se inserta en la base del primer metatarsiano y primera cuña. Entonces es un músculo que en su largo recorrido pues cambia varias veces de dirección. ¿Eso qué le proporciona? Varias acciones. Es un músculo que, si consultamos los manuales típicos de anatomía o de exploración muscular, pues nos dice que prona el pie, es un músculo pronador del pie y flexor plantar del tobillo, pero por la inserción que tiene, es un músculo que también tiene una función importante en el peroneo largo. Y lo vamos a ver aquí en este vídeo que me pasó mi compañero Luis Velázquez, de una alumna, fijaos, cómo plantar flexiona primer radio, ¿vale? Qué bien lo hace. Y ahora vamos a ver quién hace ese movimiento. Vamos a girar un poquito más. Ahí lo tenemos. Aquí lo tenemos, el peroneo largo. El peroneo largo es un músculo que tiene una función muy importante en la estabilidad del primer radio. Entonces, cuando exploramos el peroneo largo,
bajo mi punto de vista, no solo deberíamos pedir al paciente que haga flexión plantar y pronación del pie contra resistencia nuestra, como estamos viendo aquí en la imagen, ¿no? Nosotros ponemos resistencia, le pedimos que haga ese movimiento. Bueno, ahí estaríamos comprobando que los peroneos hacen pronación y hacen flexión plantar del pie, ¿vale? Está bien. Pero si queremos comprobar si el peroneo largo hace su función en el primer radio, podemos fijarnos en dos cosas. Una, que la cabeza del primer metatarsiano se sitúa en un plano por debajo del resto de cabezas metatarsales. Y dos, que si nosotros hacemos una presión hacia dorsal a la vez que el paciente está haciendo esta maniobra, pues vemos que eso no hay un Dios que lo mueva, ¿eh? Está totalmente rígido. Aquí estaríamos explorando un caso positivo. Está haciendo esa pronación del pie y nosotros hemos hecho presión y el primer radio se va. No estabiliza bien el músculo peroneo largo, no estabiliza bien el primer radio. Bueno, estamos todavía en el antepié, tenemos el test de Mulder. Este test es muy conocido, es un test que se describió pues, para comprobar si existía o no neuroma de Morton, ¿no? Neuroma interdigital. Y este test se consideraba positivo si al comprimir el antepié, comprimir lateralmente el antepié, notábamos un clic. La verdad es que muchas veces hacemos este test y el clic lo percibimos sin que haya dolor y seguramente sin que haya neuroma. Entonces yo añadiría, para que este test sea positivo, que además del clic, pues tiene que proporcionar, tiene que producir dolor. Y además, si tenemos en cuenta que el neuroma no suele situarse justamente entre las cabezas de los metatarsianos, sino un poquito por delante y por debajo, pues además yo añadiría que tendríamos que recolocar el neuroma entre las cabezas de los metatarsianos, así con un poco de mala leche, y luego presionar para que las cabezas de los metatarsianos pellizquen, digamos, el neuroma. Entonces es cuando se produciría el dolor. Creo que deberíamos considerar todo eso para darlo por positivo, no solamente el clic, como está descrito. Claro, podemos hacer otra maniobra que seguramente muchos de vosotros, de nosotros, la hacemos y yo pues hace poco descubrí que tiene su nombre, el Thumb Finger Index Squeeze Test. Fijaos el nombre que le han puesto a hacer así y pellizcar el neuroma, pero claro, está más guay llamarlo así que no llamarlo test del apretujón del neuroma de Morton, ¿no? Total, consiste en básicamente lo que acabo de decir, en pellizcar el neuroma. Pellizcar el neuroma en su localización, que es un poquito más distal de las cabezas de los metatarsianos. Y curiosamente, este test, pues en un estudio no muy antiguo, pues proporciona unos datos de sensibilidad y de especificidad muy buenos. Quiere decir que el 96% de las veces que el test de positivo va a haber neuroma y que el 100% de las veces que el test de negativo no va a haber neuroma. Eso quieren decir estos datos. Y esta gente, estos autores, también comprobaron la sensibilidad, por ejemplo, del test de Mulder, el que acabamos de explicar, de la compresión lateral del antepié, y vieron que no era tan sensible. O sea, que es mejor parece ser, que no el otro. Pero tiene el nombre pues así un poquito, como ya hemos comentado. Bueno, hay una prueba clínica, por ejemplo, también para cuando nosotros tenemos un antepié y decimos, bueno, esto es un antepié varo, es un antepié valgo. Podemos ponerle grados, en un antepié varo de cuántos grados, de 7, de 15, pues, o un antepié valgo de 5 grados, de 10, bueno, pues hay una prueba descrita, además con muy buenos datos, curiosamente, de fiabilidad, para ver esto, ¿no? En qué posición de varo o de valgo se encuentra el antepié. Esto se hace con el paciente en decúbito prono. Se pinta la bisección posterior del calcáneo. Se coloca la subastragalina en posición neutra. Nosotros palpamos la cabeza del astrágalo y con la otra mano movemos el pie hasta que notemos la cabeza del astrágalo igual de prominente por su cara medial y por su cara lateral, o igual de escondida
por su cara medial que por su cara lateral. Y ya consideraríamos que la subastralina está en posición neutra. Y en esa posición neutra, con esta mano hacemos una discreta presión a nivel de cuarto y quinto metatarsianos, como haciendo flexión dorsal del pie, y vemos en qué posición nos queda el antepié. Y lo medimos con un goniómetro. El goniómetro hay que colocarlo de la siguiente manera. Una rama debe estar perpendicular a la bisección que habíamos hecho en el calcáneo y la otra la colocamos en la cara plantar de todas las cabezas metatarsales. Y ese ángulo pues sería los grados de antepié varo o de antepié valgo que tiene ese antepié, ¿no? Bueno, pues a pesar de que hay que pintar la línea posterior del calcáneo, que eso a veces presenta mucha variabilidad, que hay que colocar la subastralina en posición neutra, que también puede presentar variabilidad, pues a pesar de todo eso, los estudios que he consultado así para poder decir si esto es más o menos fiable, pues aportan datos bastante buenos de fiabilidad. Bueno, pues está bien. Si queremos cuantificar el grado de antepié o varo o valgo que tenemos, pues aquí tenemos una opción. Bueno, esta prueba que vamos a ver ahora no es, no sé si llamarla así, un test, una prueba clínica como tal, pero bueno, es una manera de localizar el eje de la articulación subastragalina en el pie que puede tener cierta utilidad a la hora de poner un tratamiento con plantilla, ¿vale? Nos puede servir para saber si la plantilla va a actuar más o menos si hacemos un ali más alto o más bajo, o si tenemos que concentrar más la corrección, pues más digamos en el talón, en el retropié, y no tanto en el ali. Vamos a verlo y seguro que lo comprendemos. Bueno, la subastragalina, como sabéis, es una articulación pues, que tiene su eje y que alrededor de su eje hace movimientos de pronación y de supinación, ¿vale? Como cualquier eje, el eje de la subastragalina no es un eje estático. Como cualquier eje articular, esto no es que ocurra solo en la subastragalina, sino ocurre en cualquier articulación, no es un eje estático que nunca se mueve. Los ejes articulares se cambian su orientación en el espacio en función de varios factores, y uno de ellos es, por ejemplo, en función de en qué posición se encuentre la articulación. Si una articulación subastragalina está más pronada, el eje va a estar en una posición, y si está más supinada va a estar en otra. Esto se sabe desde bien antiguo. Si nosotros vemos las fechas aquí en las que esto empezó a hablarse en concreto de la subastragalina, pues se sabe desde hace bastante tiempo, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos una representación de uno de estos estudios, he sacado este esquema, de lo que sería el eje de la subastragalina en su posición neutra, de lo que sería cómo ha cambiado cuando el eje de la subastragalina, cuando esta articulación está en pronación o cuando está en supinación. Quiere decir que va cambiando, ¿no? Bueno, pues Kirby describió que verdaderamente cuando una articulación subastragalina está en pronación, el eje se desvía hacia adentro, se medializa, se desvía hacia medial, se medializa, que algunos también lo llaman, y que cuando la articulación subastragalina está supinada, el eje se desvía hacia afuera o se lateraliza, como estamos viendo aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver qué importancia tiene esto de que el eje esté más medializado o esté más lateralizado para un tratamiento, a la hora de instalar un tratamiento ortopodológico, y para eso me vaya a permitir que repasemos brevemente el concepto de momento de una fuerza, ¿no? Bueno, el concepto de momento de una fuerza, un momento es la fuerza multiplicada por su brazo de palanca, ¿no? Pero podríamos, para comprenderlo con palabras más sencillas, pues digamos que es la capacidad que tiene una fuerza para generar un movimiento, ¿vale? Vamos a coger como ejemplo una puerta en la que tenemos un eje de movimiento que son las bisagras, ¿vale? Y tenemos dos puntos en los que nosotros vamos a aplicar una fuerza X, la misma fuerza, para cerrar la puerta. Y si yo os preguntara, ¿en cuál de los dos puntos pensáis que vamos a conseguir
con la misma fuerza, ¿eh? ¿Más movimiento para cerrar la puerta? Pues seguro que diríais todo en el segundo. Pues si yo intento presionar aquí para cerrar la puerta, pues se va a mover poco, y si presiono con la misma fuerza aquí, pues seguramente la puerta recorra más grados de movimiento, ¿no? Bueno, ¿y qué cambia entre uno y otro? Pues cambia el brazo de palanca, lo que se conoce como brazo de palanca. De manera que, si yo lo que quiero es cerrar la puerta y tengo un brazo de palanca más cortito, pues tendré que aplicar más fuerza. Y si lo que quiero es cerrar la puerta y tengo un brazo de palanca más grande, pues puedo aplicar menos fuerza, ¿verdad? Esto lo hemos explicado aquí solamente ejerciendo la fuerza a un lado del eje, es decir, solo vamos a provocar un movimiento que es el cierre de la puerta. Si lo trasladamos, por ejemplo, a una articulación del tobillo, pues tenemos que, si yo aplico una fuerza a este lado del eje del tobillo, tal y como está el esquema en la pantalla, sea cual sea el brazo de palanca, pues se nos va a generar un momento de flexión plantar, un momento flexor plantar. Y si hacemos esa fuerza a este lado del eje, al otro lado del eje, se nos va a generar un momento flexor dorsal, ¿vale? Pues vamos a trasladar esto ahora a la articulación subastragalina. Y si nosotros vemos un pie desde abajo, ¿no? Estamos viendo la planta del pie y tenemos, mediante esta línea, representado el eje de la subastragalina, nosotros podríamos decir que si presionamos aquí, vamos a causar movimiento de supinación. Todas las fuerzas que actúen ahí van a generar momentos supinadores, y todas las fuerzas que actúen en el otro lado del eje van a generar momentos pronadores. Y si el eje lo tenemos así, ¿qué ocurre? Que el área del pie, donde las fuerzas que actúen van a generar momentos pronadores, es mayor, y sin embargo el área del pie, donde las fuerzas que actúen van a generar momentos supinadores, que es lo que nos interesaría a lo mejor a nosotros cuando ponemos una plantilla, corregir esa pronación, generar momentos supinadores, pues ese área se reduce. Entonces, si nosotros fuésemos capaces de localizar en la planta del pie el eje de la subastragalina, podríamos visualmente saber dónde tendríamos que hacer más acción con la plantilla. Y si tenemos que poner una cuña más hacia atrás, más en el retropié, o nos valdría con hacer un ali, un arco longitudinal interno en la plantilla más elevado, o tal. Entonces, bueno, Kirby pues describe esta técnica de localización del eje de la subastragalina y nos dice, vale, si nosotros presionamos a un lado del eje, generamos un movimiento. Y si presionamos al otro lado del eje, generamos el otro movimiento. Pero ¿qué ocurre si presionamos justo por donde pasaría el eje? Pues que ni hacemos pronación ni hacemos supinación. Bueno, pues nosotros buscamos ese punto en el que el pie no se mueve, ni en pronación ni en supinación, en la cara plantar, y una vez localizado, le hacemos una marca. Y nos vamos y hacemos lo mismo un poquito más hacia adelante, 2 centímetros más hacia adelante. Presionamos y donde el pie no se mueva en pronación ni en supinación, hacemos otra marca. Y hacemos lo mismo otros 2 centímetros más hacia adelante. Y así hasta donde queramos de la planta del pie. Pues por ahí se supone que discurre el eje de la articulación subastragalina. Y en ese caso, en este caso que estamos viendo aquí, pues todas las fuerzas que actúen a este lado del eje, si nosotros cogemos una plantilla y hacemos pues un arco interno alto en la plantilla y tal, pues podremos intuir que va a generar corrección, va a generar momentos supinadores. Pero ¿qué ocurre si nosotros hacemos esta técnica y vemos que tenemos un eje así? Pues que a lo mejor poner un arco muy pronunciado en la plantilla no nos va a ser tan efectivo como poner una cuña supinadora en el retropié, llámalo cuña intrínseca, medial heel skive, como también se llama, una cuña extrínseca, lo que sea. Pero quiero decir que con un eje de estas características, pues habría que actuar más en el retropié más que en el arco interno, por ejemplo. Entonces esa es la utilidad de esta prueba y por eso quería también comentarla. Bueno,
Este es uno de los test que igual llevamos haciendo toda la vida y que llega un momento en que descubrimos que se llama así, test de Silverskill. Un nombre también un poco curioso como para pronunciarlo varias veces a lo largo del día. Y es un test que se utiliza para saber si tenemos los gastrocnemios cortos, gemelos cortos. Como sabéis, aquí tenemos representada una imagen anatómica del tríceps sural, que consiste en 3 vientres musculares. Uno sería el sóleo, que es este, y el sóleo pues no pasa por detrás de la rodilla, sino va desde por debajo de la rodilla hasta el calcáneo. Pero los gemelos, los gastrocnemios, sí que se originan por encima de la rodilla, es decir, se van a ver afectados por la posición de la rodilla. Entonces, ¿en qué consiste el test? El test consiste en explorar la flexión dorsal del tobillo con la rodilla extendida y con la rodilla flexionada. Ese es el test de Silverskill. ¿Y cuándo lo consideramos? ¿Qué sería lo normal? Bueno, lo normal, un resultado negativo del test sería que con la rodilla extendida nosotros seamos capaces de hacer al menos 10 grados de flexión dorsal y que cuando flexionemos la rodilla y volvamos a medir la flexión dorsal, la diferencia sea de menos de 10 grados. Es decir, un caso, por ejemplo, pues con la rodilla extendida notamos que tiene 20 grados de flexión dorsal, flexionamos la rodilla y tiene 25. Vale, pues el test es negativo, es normal. Ahora, si tenemos un caso en el que con la rodilla extendida tenemos 8 grados y ahora flexionamos la rodilla, medimos y tenemos 20 grados de flexión dorsal, este test sería positivo, habría un acortamiento de gemelo. Por último, en los test en descarga con el paciente en la camilla, vamos a hablar también de la prueba de Thompson. Es un test que es muy sencillo de realizar, consiste en comprimir la masa muscular posterior de la pierna y en condiciones normales, cuando se hace esa compresión, el pie genera una flexión plantar involuntaria, ¿vale? Solamente no hace esa flexión plantar, el pie no se mueve, si hay una rotura completa del tendón de Aquiles. Entonces, bueno, no sé en qué porcentaje vamos a ver nosotros en las clínicas, ¿no? Pues pacientes a los que vengan porque se les ha roto el tendón de Aquiles, pero bueno, es un test que quería que conocierais para, bueno, pues para que sepáis que muchas veces se utiliza para discernir si la rotura es completa o es parcial, la prueba de Thompson. Bueno, vamos a pasar a los test que haríamos en carga y vamos acelerando, que se va el tiempo. Vamos a hablar de la maniobra de Hafset o el test de Jack, ¿vale? Este test se utiliza sobre todo para comprobar la capacidad de recuperación de un arco interno cuando tenemos un pie plano, es decir, para ver la flexibilidad del pie plano, si es flexible o es más rígido. Y este test funciona gracias al mecanismo, a lo que se conoce con el nombre de mecanismo de Windlass. Seguro que todos conocéis lo que es el mecanismo de Windlass, pero permitidme recordarlo un poquito por si hay alguien que con este nombre pues no lo conoce. Bueno, nosotros tenemos la fascia plantar, ¿vale? La fascia plantar va desde la cara plantar del calcáneo hacia distal y se divide en 5 fascículos que acaban insertándose, entre otras zonas, en la falange proximal de los 5 dedos y, por tanto, si nosotros hacemos un movimiento de flexión dorsal de las metatarsofalángicas, pues como que la fascia plantar se enrolla en las cabezas de los metatarsianos como si fuera un torno y una cuerda, que es más o menos lo que viene a ser la traducción de Windlass, como si fuera un torno, la fascia plantar se enrolla en las cabezas de los metatarsianos y genera tracción de los extremos proximal y distal del arco y genera una elevación del arco, ¿vale? Eso sería el mecanismo Windlass. Bueno, pues gracias a este mecanismo lo normal sería precisamente eso, que si nosotros tenemos un pie en carga y hacemos una flexión dorsal del primer dedo, el arco aumente su altura, ¿vale? Pero ¿qué pasa si tenemos un caso en el que
el pie plano esté estructurado o la subastragalina esté muy pronada. Que si nosotros hacemos flexión dorsal del dedo y generamos esa fuerza retrógrada en el primer metatarsiano y el primer metatarsiano a su vez en el escafoide, en la cuña en el escafoide y en el astrágalo, es posible que por la posición que pueda tener el astrágalo, pues ocasionemos más flexión plantar del astrágalo, es decir, no conseguimos aumentar la altura del arco interno, ¿no? Si lo viéramos aquí, si hacemos una fuerza así en este sentido, que es lo que se ocasiona cuando extendemos el primer dedo, pues quizá pronemos más el astrágalo. Entonces, ¿eso qué significa cuando hacemos este test? Pues que el pie plano, el pie valgo, no es tan flexible, no es tan recuperable, ¿no? Aquí tenemos una imagen, un pie normal, en el que nosotros hacemos extensión del primer dedo y vemos cómo aumenta el ali. Pero fijaos aquí, hacemos extensión del primer dedo y el ali no aumenta nada. Esto sería un test positivo, un test de Jack positivo. Hay otro test también más o menos popular y que tiene muy buenos datos de fiabilidad y de validez, que es lo que se conoce con el nombre de Navicular Drop Test. Traducido sería el test de caída del escafoide, el escafoide o del navicular, que también se llama, ¿no? Y bueno, ¿cómo funciona este test? Si nosotros tenemos una subastragalina normal, el astrágalo está en una posición normal, el hueso que tiene por delante es el escafoide, el navicular, pues tiene una posición normal también y tiene una altura con respecto al suelo. Cuando la subastragalina prona, el astrágalo gira hacia adentro y hacia abajo y arrastra con él al escafoide. Entonces el escafoide cae, de ahí el nombre del test, cae X distancia y su altura con respecto al suelo disminuye. Bueno, pues este test consiste en lo siguiente. Nosotros hacemos una marca en el tubérculo del escafoide. Y ahora colocamos la subastragalina en posición neutra con el paciente en carga, ¿vale? Nosotros palpamos la cabeza del astrágalo por dentro y por fuera y movemos el pie hasta que lo coloquemos en una posición neutra. Cuando esté en esa posición neutra, colocamos una regla o una tarjeta, una cartulina, junto a la marca que hemos hecho y trasladamos esa marca que hemos hecho aquí, a la cartulina. Vale, muy bien. Ahora, soltamos el pie, le decimos al paciente que se relaje. Si lo estamos haciendo en un pie pronador, pues el pie pronará y el escafoide caerá. Entonces volvemos a acercar la tarjetita o la cartulina a la marca que habíamos hecho y volvemos a trasladar la marca a esa cartulina. Y medimos esta distancia. Y esta distancia es la caída del escafoide. Lo normal se establece aproximadamente en unos 10 milímetros. Si es mayor, pues significa que el pie prona mucho, ¿vale? El Navicular Drop Test. Vamos a ver dos test que describió, creo que describió Kirby también. El test de resistencia a la supinación, y ahora veremos el otro. El test de resistencia a la supinación, como veis en esta imagen o aquí en el dibujo, es un test muy sencillo. Consiste en, cuando tenemos un pie plano, valgo, en colocar nuestro dedo índice y corazón por debajo de la articulación astrágalo-escafoidea e intentar hacer fuerza hacia arriba para intentar corregir esa pronación. Y nosotros debemos ser capaces de percibir cuánta fuerza tenemos que hacer para corregir esa pronación. Es más, y deberíamos ser capaces de asignarle un número, una escala del 0 al 5. 0 sería pues que con muy poca fuerza ya corrijo el pie, y 5, pues que por más que presione hacia arriba, eso no se corrige, ¿no? Bueno, este test se utiliza. ¿Cuál es la utilidad de este test? Pues digamos que para saber cuánta fuerza tendríamos que hacer con nuestra plantilla para corregir un aplanamiento o un valgo del pie. Sí, los materiales deben ser pues, más gruesos, más rígidos o menos. Se han hecho estudios con este test, ¿vale? En el que han diseñado aparatos. Aquí veis uno que se mete aquí un vástago por debajo de la articulación astrágalo-escafoidea, aquí meten una cincha y cuantifican la fuerza que hacen para supinar el pie mediante un dinamómetro, cuantifican la fuerza en newton, ¿no? Y bueno,
Mientras que ese test se haga con máquina, pues claro, los resultados son fiables, es decir, siempre dan los mismos resultados. Sin embargo, al hacerlo con nuestros dedos, que es como originalmente se escribió el test, pues han encontrado que solamente es fiable cuando lo hace gente acostumbrada a realizar este test. Bueno, eso es muy lógico. Cuando uno tiene ya una experiencia y haciendo el test y ha comprobado la fuerza que tiene que hacer para corregir muchos pies planos, muchos pies valgos, pues ya es más capaz de asignarle un número del 0 al 5 a este test que alguien que empieza a utilizarlo, ¿no? Bueno, es el test de resistencia a la supinación, que tiene unos datos de fiabilidad pues digamos que regulares, ¿no? Y el otro es el test de máxima pronación. El test de máxima pronación se utiliza para saber si la subastragalina está pronada al máximo cuando el paciente está de pie y en posición relajada. Si está pronada al máximo o no, o todavía le queda recorrido de pronación. Fijaos, aquí tenemos una chavala de pie, con unos retropiés valgos pues, bastante curiosos, como veis, en posición relajada. Y aquí, aunque veáis que está igual, le hemos pedido que prone más el pie. Es decir, nosotros le podemos pedir al paciente, con palabras que entienda, ¿no?, que levante el arco externo. Lo podemos tocar, levante usted esta parte del pie, intente levantar esa parte del pie sin levantar el talón del suelo. Bueno, si la diferencia entre la posición del calcáneo con respecto al suelo, entre el paciente en posición relajada y el paciente haciendo pronación es de 2 grados o menos, el test se considera positivo. ¿Qué quiere decir eso? Que esa articulación subastragalina está en pronación máxima, incluso cuando el paciente está en posición relajada, ¿vale? Y si tiene un recorrido pues, de 2 a 5 grados, más también, pues no está en pronación máxima. Todavía esa articulación tiene más grados para pronar. Mira, aquí hay un vídeo, a ver si aquí, en el que estamos haciendo el test de pronación máxima a esa chavala. Y fijaos, por más que lo intenta, no prona más. ¿Por qué no prona más? Pues porque ya está en máxima pronación, no tiene más capacidad de pronación. Bueno, este test es también de una fiabilidad cuestionable. Claro, si pensamos que es que tenemos que marcar la línea posterior del calcáneo y medir en una posición relajada y luego en una posición de esfuerzo, pues claro, nos puede variar. Entonces, bueno, no hay estudios que aporten datos de buena fiabilidad de este test. Vamos para adelante. Un test también que se oye así con frecuencia es el test de Lange. Esta prueba se utiliza para medir la flexión dorsal del tobillo en carga y consiste en lo siguiente. Nosotros tenemos que dibujar una línea en el suelo y a continuación esa misma línea pues, dibujarla también en la pared. Y debemos pedir al paciente que sitúe el tobillo en una posición tal que le permita tocar con la rodilla la pared sin levantar el talón del suelo. Entonces aquí hay 2 maneras de medir esta prueba. Una sería colocando un inclinómetro unos 15 centímetros por debajo de la tuberosidad tibial anterior, un inclinómetro, también a veces lo llamamos goniómetro gravitacional, es decir, por aquí colocaríamos un inclinómetro y nos mide cuánta inclinación tiene la tibia, la pierna, y la otra manera sería midiendo a qué distancia queda el dedo más largo del pie de la pared una vez que la rodilla haya tocado la pared y el talón siga contactando con el suelo. Bueno, pues se establece que esa distancia, para que el test sea negativo, es decir, que la prueba sea, pues, reporte resultados de normalidad, que esa distancia mínima debe ser de 10 centímetros, ¿vale? Con el inclinómetro los grados son, la verdad, que muy altos. Luego nosotros, cuando medimos la flexión dorsal del tobillo en la camilla, no nos da en condiciones normales estos grados, pero bueno, en esta prueba los autores, pues, estos son los que consideran grados normales. Incluso hay quien ha intentado hacer una correlación y dice que por cada centímetro de distancia entre el pie y la pared aumenta la inclinación de la pierna entre 2 y 3 grados. Bueno, ahí está.
yo siempre recomiendo quedarnos con lo más sencillo, 10 centímetros. Bueno, pues si tiene menos de 10 centímetros de distancia, el test es positivo y si no, es negativo. Vamos con una prueba que también seguramente hemos conocido y hemos hecho durante mucho tiempo para ver si un retropié valgo recupera o no, y que luego, pues por lo menos a mí me pasó, pues resulta que me enteré que tenía su nombre, el Hill-Rise Test. Pues resulta que el Hill-Rise Test en realidad no se describió para esto, para comprobar si el valgo es reductible o no. El Hill-Rise Test consiste en pedirle al paciente que se ponga de puntilla, vamos. Entonces se describió para ver el funcionamiento del tríceps, ¿no? Y lo normal era una serie de elevaciones. El paciente tenía que ser capaz de hacer 25 elevaciones, ponerse de puntilla 25 veces sin cansarse y sin dolerle, entonces el tríceps funcionaba bien. Bueno, pues luego este test se ha visto también que tiene utilidad para lo que nosotros principalmente lo usamos, ¿no? Que es para ver si un retropié valgo es más o menos recuperable o no. Nosotros tenemos un retropié valgo, como aquí vemos en la imagen de la izquierda. Le pedimos al paciente, al niño, solemos hacer los niños, que se ponga de puntilla, fuerte, fuerte, de puntilla, y el retropié supina. Bueno, pues quiere decir que el principal músculo supinador del retropié, que es el tibial posterior, pues funciona y bueno, y que hay más posibilidades de conseguir éxito con unas plantillas, si pensamos en corregir eso algún día, que si se pusiera de puntilla y no supinara en absoluto, ¿no? Hay estudios que hablan de la buena fiabilidad de este test para esto, para la recuperación del valgo, ¿no? Aquí, por ejemplo, una imagen sacada de este estudio que se referencia más arriba y ven, estos autores vieron que en pacientes normales, cuando piden que se ponga de puntilla, el pie actúa como una palanca rígida y el tibial posterior es capaz de supinar el pie, pero en pacientes con disfunción del tibial posterior, eso quiere decir esto, posterior tibial tendon dysfunction, o como se pronuncie, pues estos pacientes, estos participantes con el tibial posterior afectado no podían elevar tanto el talón y no podían supinarlo tanto. Pues fijaos, aquí tenemos un caso de un niño mayor con unos pies valgos, ¿vale? Importante, como veis aquí en la imagen de la derecha, aquí está apoyado en el suelo. Y aquí, aunque no lo parezca, porque la perspectiva no es muy buena de la foto, pero bueno, si veis aquí, aquí se ve que está apoyado porque se nota el reflejo de la luz del cristal del banco de marcha, aquí no. Aquí le estamos diciendo que se ponga de puntilla. Aquí está de puntilla el niño. Estamos haciendo el Hill-Rise Test y fijaos cómo el retropié no cambia. Claro, aquí había una contractura de los peroneos laterales y por más que el niño se pusiera de puntilla, pues no recuperaba ese valgo. Vamos con el, creo que penúltimo ya, test, que es el test del bloque de Coleman, o si lo queremos decir en inglés porque suena como más moderno, el Coleman Block Test, ¿vale? El Coleman Block Test es una prueba que se utiliza para comprobar si las deformidades de retropié, varo o valgo son más rígidas o menos, o incluso si son secundarias a una deformidad de antepié o de primer radio o no, o son deformidades primarias. Vamos a ver. Vamos a explicarlo con un ejemplo. Imaginaos que tenemos un retropié varo y nosotros colocamos un bloque, de ahí el nombre del test, un bloque que pueden ser varias capas de EVA, por ejemplo, de EVA duro, de 2, 3, 5 milímetros, lo que nosotros queramos. Colocamos un bloque de EVA por debajo de la cara externa del talón, con el paciente en carga, ¿eh? Y el retropié sigue en varo. Pues lógicamente podríamos decir que es una deformidad en varo de retropié pues más rígida. Sin embargo, si colocamos ese bloque en la cara lateral del talón y el retropié se corrige, pues podríamos decir que es un retropié varo flexible, más flexible, ¿verdad? Pues lo mismo con el retropié valgo, pero colocándolo en la parte interna. Y si queremos saber si la deformidad de retropié, varo o valgo es secundaria a una deformidad de varo o valgo del antepié, pues también podríamos utilizarlo. Vamos a seguir con el ejemplo del retropié varo. Nosotros tenemos un retropié varo y queremos saber si se debe
a que el antepié está en valgo. Sabemos que cuando un antepié es valgo y contacta con el suelo, la tendencia para compensar y apoyar todo el antepié en el suelo es supinar el pie, y entonces el retropié nos queda en varo. Bueno, nosotros tenemos un retropié varo y no sabemos si el problema es del retropié o el problema es del antepié. Pues colocamos en la cara lateral del antepié un bloque del grosor que estimemos, ¿vale? Si el retropié se corrige, quiere decir que ese retropié estaba en varo por culpa del antepié valgo. Sin embargo, si colocamos el bloque en la cara lateral del antepié y el retropié permanece en varo, pues el retropié es varo, esté el antepié como esté, ¿vale? Y lo mismo para el retropié valgo y el antepié supinado, el antepié varo. Y también incluso se puede utilizar para saber si la deformidad o la posición del retropié es secundaria a una deformidad del primer radio dorsal flexionado o plantar flexionado. Sobre todo plantar flexionado. Imaginaos que nosotros tenemos un primer radio plantar flexionado, ¿vale? Y colocamos el pie del paciente en el suelo y claro, pasa como con el antepié valgo, que esta posición inestable tiende a ser compensada supinando el retropié. Bueno, pues si queremos saber si un retropié varo es secundario o no a un primer radio plantar flexionado, nosotros podemos subir encima del bloque toda la planta del pie, excepto el primer radio, dejarlo, digamos, al aire, y si en esa posición el retropié se ha corregido, pues teníamos un retropié varo secundario a un primer radio plantar flexionado. Si en esa posición el retropié permanece en varo, pues el retropié es varo, esté como esté el primer radio. Y no sirve tanto para el primer radio dorsal flexionado, ¿vale? Porque un primer radio dorsal flexionado, si el resto del pie es más o menos normal, pues en estática no causa tanto un retropié valgo. Sin embargo, en dinámica sí causa en la fase de despegue una ligera pronación tardía. Entonces, bueno, sí que serviría para un primer radio plantar flexionado para saber si el retropié varo es secundario en primer radio plantar flexionado, pero no tanto para ver si un retropié valgo es secundario en primer radio dorsal flexionado. Y bueno, vamos a terminar con un test o prueba o maniobra, como lo queramos llamar, muy popular, muy utilizado, tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de la investigación, que es el Foot Posture Index, el índice de postura del pie. Se le conoce más, creo yo, por su nombre en inglés y sobre todo por sus siglas, el FPI, que por el nombre en español, ¿no? Esta es una maniobra, una serie de maniobras, una herramienta que nos permite clasificar el pie en normal, pronador o supinador. Y además, según la puntuación que obtengamos, pues en muy pronador o menos pronador, o muy supinador y menos supinador. Ahora lo veremos. Bueno, fue descrita por un autor inglés que se llama Redmond. Al principio consistía en 8 maniobras que había que hacer. Luego, en el proceso de validación, vio que había 2 que tampoco aportaban tanto y lo simplificó, lo dejó en 6. Y fue en el año 2006 cuando pues, lo describe así, ¿no? El FPI, que a veces podemos encontrar, si lo leemos por ahí, escrito como FPI 6. FPI 6 porque consiste en 6 maniobras. Bueno, hay un par de maniobras que haremos con el paciente de frente al explorador, hay otra que haremos con el explorador mirando la cara medial del pie y 3 que haríamos con el explorador mirando la cara posterior del pie. Vamos a verlas rápidamente. La primera es palpar la cabeza del astrágalo. Nosotros tenemos al paciente en carga mirando hacia nosotros y palpamos la cabeza del astrágalo. Lo normal sería palparla igual por la parte medial que por la parte lateral, ¿vale? Le daríamos una puntuación de 0. Si la palpamos un poquito más por la parte medial que por la parte lateral, le daríamos una puntuación positiva, más 1. Por el contrario, si la palpamos un poquito más por la parte lateral que por la parte medial, le daríamos un menos 1, ¿vale? Y luego los valores extremos. Si solamente la palpamos por la parte medial, es un más 2. Y si solamente la palpamos por la parte lateral, la cabeza del astrágalo, le daríamos un menos 2. Todas las puntuaciones de todas las maniobras van desde el más 2 al menos 2. Los signos positivos se le atribuyen a los pies pronadores y los signos negativos
a los pies supinadores. Y el 0 pues sería la normalidad. Vale, otra de esas 6 maniobras sería fijarnos, porque además es una herramienta muy sencilla. La mayoría es simplemente mirar. La única que requiere palpación es la que acabamos de ver, palpar la cabeza del astrágalo. El resto no. El resto es observar. Observamos la prominencia de la región astragalo-escafoidea. Si es recta, si es plana, en la cara medial del pie, le asignamos un 0. Si es cóncava, ¿vale? Como estamos viendo aquí, pues si es muy cóncava le asignaríamos un -2. Y si es un poquito menos cóncava, un -1. Y si es convexa, está abultada, pues si es muy abultada, +2. Y si es menos abultada, +1. Y vamos registrando y luego sumaremos todo. La tercera sería fijarnos en el arco longitudinal interno. Un arco interno normal, pues describe una curvatura de forma de semicircunferencia, no muy alta, no muy baja, progresiva, sin angulaciones bruscas, ¿no? Bueno, pues eso sería una puntuación de 0. Esto que estamos viendo aquí sería una puntuación de +2 y lo que quede en medio sería un +1, es decir, un arco interno un poquito descendido pero que no llega a tocar el suelo. Y esto que vemos aquí, si os fijáis, un arco interno que tiene una forma característica, tiene una angulación muy pronunciada aquí en distal y otra también más pronunciada aquí en proximal. Y luego, más que forma de semicircunferencia, tiene aquí, en lo que es el arco, una forma recta. Eso sería un -2, eso es característico de los muy varos. Bueno, pues entre la normalidad y esta imagen, pues estaría el -1, ¿no? A veces es difícil, nos puede resultar difícil qué puntuación asignarle, pero en general una herramienta bastante fiable, ¿eh? Luego tenemos la observación del calcáneo en el plano frontal, es decir, si nosotros lo vemos perpendicular, vertical, le daríamos un 0. Si estimamos que está más de 5 grados en valgo, le damos un +2, y si está entre 0 y 5 grados, le damos un +1, y si estimamos que está más de 5 grados en varo, le damos un -2, y si está entre 0 y 5 grados de varo, pues le daríamos un -1. Otra de las maniobras, ya la penúltima, es fijarnos en la curvatura que describe el maleolo externo por arriba y por debajo de este maleolo. Y bueno, si las dos curvaturas son iguales, le asignamos un 0. Si la de abajo es mucho más cóncava que la de arriba, quiere decir que el retropié está en valgo, le asignamos un +2 y un +1 pues, para las situaciones intermedias. O si la de abajo es más recta y la de arriba es más cóncava, le asignaríamos un -2 y el -1 lo dejamos para las situaciones intermedias. Y por último, veríamos desde la cara posterior del pie cuántos dedos, si le vemos muchos dedos o no al paciente por la cara lateral. Esto también se conoce, lo podemos ver descrito como el signo de too many toes. Esto traducido del inglés sería demasiados dedos, ¿no? Cuando la subastragalina prona, el astrágalo se mueve, como hemos dicho, hacia adentro y hacia abajo, y el antepié, pues para compensar, queda abducido. Entonces, vemos por fuera los deditos del pie. Cuando la subastragalina supina y el astrágalo se mueve hacia arriba y hacia afuera, el antepié lo compensa aduciendo y veríamos los deditos por dentro, ¿no? Por la cara medial. Bueno, pues aquí teníamos las puntuaciones. Si vemos o no vemos los mismos dedos, ¿no? Por la cara lateral y medial, pues le damos un 0. Que se ven dedos solamente por la cara medial, perdón, solamente por la cara lateral, le damos un +2. Y si vemos más por la cara lateral, pero menos por la cara medial, pues le damos un +1. Y si solamente vemos dedos por la cara medial, como ocurre aquí en este retropié claramente varo, le daríamos un -2 y el -1 lo dejamos para cuando veamos más por la cara medial y menos por la cara lateral. Bueno, cuando hayamos hecho todas estas 6 maniobras, que como os digo, la mayoría son de observación, solo una requiere palpación, sumamos las puntuaciones y tenemos que si nos da entre 0 y +5 es lo normal, que las puntuaciones en positivo entre 6 y 9 corresponden a un pie pronador
y entre 10 y 12 a un pie muy pronador. Y si tenemos puntuaciones entre -1 y -4, pues correspondería a un pie supinador, y entre -5 y -12 a un pie muy supinador, ¿vale? Esta herramienta, como habéis visto, solo proporciona puntuaciones entre el +12 y el -12. Y es, bueno, pues como los otros test que hemos visto, es un intento más de intentar asignar números o asignar valores a nuestra exploración del pie. En una maniobra hemos visto que se le pueden asignar números más exactos, ¿no? Porque medimos ángulo con un goniómetro y tal. Otras simplemente lo clasificamos, esto es positivo o negativo porque es así, duele o no duele. O en otras pues hay más categorías, como en el FPI, que podemos clasificarlo pues hasta en 5 categorías. Y bueno, por mi parte, pido disculpas porque me he extendido un poco en el tiempo, y eso que, como he dicho, he seleccionado test, no están todos los que en un principio había incluido, pero bueno, he dejado los que creía más interesantes. Así que, bueno, muchas gracias por vuestra asistencia, entre comillas, por esto de que la cosa es online. Y pido disculpas por la extensión de tiempo, y nada, si tenéis cualquier duda, cualquier pregunta que podamos ir resolviendo, pues estoy a vuestra disposición. Muy bien. Muchas gracias, Pedro, por recordarnos e ilustrarnos de forma tan didáctica los temas habituales que utilizamos en la exploración, y bueno, creo que es muy bueno recordarlo y refrescarlo. Y bueno, sí que hay unas cuantas preguntas que responder. Mira, por ejemplo, Isidoro te formula que, bueno, es como una especie de pregunta-afirmación, si el test de pronación de antepié es en realidad el test de bloqueo de la articulación metatarsofalángica, y también continúa con qué fiabilidad tiene el test de Kirby. Pues ese test que hemos explicado para ver en cuántos grados queda un antepié varo o un antepié valgo, en realidad sí, es un test que se utiliza, es una maniobra que se utiliza también como la posición de bloqueo de la articulación mediotarsiana. Lo que se le añade a esto quizás es medir con el goniómetro en cuántos grados queda el antepié, ¿no? Y si está invertido, pues sería un antepié varo de X grados, y si está invertido, pues sería un antepié valgo de otros grados, ¿no? Y el test de Kirby, es que así como test de Kirby no sé a cuál se refiere. Yo entiendo que puede ser el de... O el de resistencia a la supinación o el de máxima pronación. Puede ser. Hablé de los dos y creo que los dos lo ha descrito él, ¿eh? Creo que los dos lo ha descrito él, Kirby. El test de resistencia a la supinación, decíamos que tiene una fiabilidad regular porque cuando lo han estudiado haciéndolo con máquinas que miden los newtons de fuerza, pues se ve que es un test fiable. Claro, las máquinas siempre aportan quizá un poquito más de fiabilidad que manualmente. Y cuando se hace de manera manual, solo aportaba buenos datos de fiabilidad cuando lo hacían clínicos, exploradores, digamos, profesionales más experimentados. Si eran con menos años de experiencia, variaban mucho. Si medían a los participantes y luego los volvían a medir, pues variaba mucho, entonces no era tan fiable. Y el test de máxima pronación, yo lo único que he encontrado para poder decir hoy si esto era más fiable o menos, es un estudio de un compañero de la Miguel Hernández, de Jonathan García, que está publicado en la Revista Española de Podología, si no recuerdo mal, y los datos de fiabilidad pues también son regulares, el test de máxima pronación. Son los dos que creo que ha descrito Kirby de los que he comentado, así que bueno, creo que está respondida la pregunta. Muy bien, sí. Paco. Sí, tenemos también alguna pregunta, vamos, se ha repetido en varios compañeros, por ejemplo en José Ramón Benítez y en Jaime Noriega, donde pregunta que si en la prueba de Kirby para localizar el eje de la asa se realiza mejor con la posición neutra del asa, al igual que se coge el molde posteriormente para la realización de la plantilla, o es mejor valorar el eje en la posición que el paciente tenga a su pie. Es mejor valorarla, de hecho está descrita, valorarla en la posición que el paciente tenga el pie, porque así vamos a ver verdaderamente en la posición que tiene el eje de la subastragalina con el pie como lo tenga el paciente. Si nosotros modificamos la posición del pie,
vamos a modificar también el eje, la orientación del eje de la subastragalina, porque como hemos explicado, la orientación de un eje articular depende, entre otras cosas, de la posición que tenga la articulación. Entonces, se hace con la posición que tenga el paciente en la camilla. ¿Y el pie se dejaría apoyado en la camilla o lo No, sustentaríamos nosotros en esa posición en nuestras manos? Es mejor hacerlo por fuera. El paciente está sentado o tumbado en decúbito supino en la camilla y el pie queda un poquito por fuera de la camilla. Entonces ahí es muy cómodo hacerlo porque presionamos y vamos viendo si hace pronación, supinación, hasta que encontramos el punto en el que presionamos y ni prona ni supina. Ya hacemos la marca y nos vamos más a distal y hacemos lo mismo. El pie queda un poquito por fuera de la camilla, es lo suyo. Vale. Mira, José Ramón Benítez, bueno, aparte de las felicitaciones por la clase que has dado, que son varias, José Ramón Benítez pregunta, ¿pones elementos estimuladores del tibial posterior en las plantillas que haces? Pues no lo utilizo, sinceramente, porque no los conozco demasiado, ¿vale? Hemos hecho algún curso sobre este tipo de elementos de estimulación, bajo el cuboide, bajo el escafoide, bajo el flexor corto del primer dedo y tal, pero yo me considero que no tengo la formación suficiente como para emplearlo y bueno, no lo utilizo por eso, para que voy a decir otra cosa. Muy bien. El compañero Juan Navas también pregunta que últimamente ha leído que se está poniendo un poco en duda la validez de la bisección posterior del calcáneo. Y te pregunta que si consideraría que todos los test como el de Coleman, que dependen de esto, también dejarían de tener validez o seguiría empleándolo usando lo que es ojímetro en lugar de la bisección. La bisección posterior del calcáneo tiene mucha variabilidad, ¿vale? Tiene mucha variabilidad. Lo que pasa es que hay como dos tipos, lo dije al principio, dos tipos de variabilidades. Está la variabilidad intraexplorador, es decir, la que tiene uno mismo consigo mismo si hace la medición repetidas veces, y está la variabilidad interexplorador, la que hay entre exploradores. Entonces, esta línea con la que representamos la bisección posterior del calcáneo tiene mucha variabilidad interexplorador. ¿Qué quiere decir? Que si a un mismo paciente se la marco yo y la mido, me dirá una cosa, y si se la marca al compañero y la mide, me dirá otra, y si se la marca la compañera, la mide, me dirá otra. Pero si al mismo paciente se la marco yo, la línea, y a la semana siguiente lo vuelvo a marcar yo y a la semana siguiente lo vuelvo a marcar yo también al mismo paciente, ahí va a variar menos. Entonces, ¿qué pasa? Que la fiabilidad intraexplorador siempre da mejores resultados que la interexplorador. Y al final, si tú eres el que vas a tratar al paciente, el que va a explorar al paciente, porque tu paciente viene a ti en repetidas ocasiones, y no tienes que utilizar esos datos, digamos, para nada más, pues para una investigación, que tienen que ser más reproducibles o tal, pues a ti te vale. A mí me vale la marca que yo le hago en la cara posterior del calcáneo, porque siempre la hago igual, y me va a variar poco de una vez a otra, aunque se la haga al mismo paciente. Entonces, los test que utilicen esta marca dejan de tener validez, no dejan de tener validez para mí si lo hago yo, vamos, digo para mí, para una persona, para ti, Jesús, si lo haces tú y lo haces siempre tú, pues para ti será un test fiable. Sin embargo, si al mismo paciente pues lo exploras tú y lo mides y dices, mira, es que a mí me ha dado 5, explóralo tú y me lo mandas para acá y yo lo mido y a mí a lo mejor no me da 5, me da 8 o me da 3, y ahí ya varía un poco más. Es lo que decíamos al principio, entrenar el ojo, entrenar la mano. Pues cuando el médico va y palpa las fosas ilíacas a ver si están más duras, menos duras, pues a lo mejor un médico dice esto tiene más dureza y el otro dice pues no está tan duro. Bueno, pero el mismo médico sabrá catalogar si está más duro, si está menos duro la fosa ilíaca, si siempre lo hace él, ¿no? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta también. Cuando uno es el que repite los test, pues suelen tener mayor fiabilidad. Muy bien. Mira, José Ramón Benítez nos dice, dos preguntas tiene, dice, bueno, él dice que cree que, o creía, pensaba que el test de Silverskiold, entre la diferencia entre, me imagino que con flexión extendida, o sea, con pierna extendida y flexionada, la variación eran 15 grados para que fuera positivo. Y luego si la prueba de Thompson, si es dolorosa,
en principio esa es fácil. Claro, la prueba de Thompson no es dolorosa, lo que duele es romper. Sí, tiene roto el tendón de Aquiles. Pero esa prueba, bueno, a lo mejor la podía haber quitado, pues no es una prueba igual que utilicemos mucho en las consultas, sinceramente. No, se mide en urgencia, ¿no? Cuando hay una rotura al signo de la pedrada. Pero si hay una rotura, van a intervenir, ¿no? Y quieren comprobar así de manera para rápida. ver si ha sido parcial o total. Claro, si la rotura es parcial o total, hacen esa prueba. Si el pie se mueve, hay algo todavía. Y si no se mueve, pueden dar por seguro que el tendón está roto. Hay que operar. Lo que es la prueba en sí no es dolorosa. Y lo de los 15 grados, yo tenía entendido que eran 10. Este tipo de test, pues bueno, este test en concreto, la verdad es que lo intenté documentar un poquito más y lo que he encontrado ha sido eso. No he encontrado mucho, primero, no he encontrado mucho, y lo que he encontrado ha sido eso. Es verdad que lo normal, entre una flexión dorsal con la rodilla extendida y una flexión dorsal con la rodilla flexionada, habitualmente lo normal, por lo menos lo que yo detecto como normal, son entre 5 o 7 grados, es lo que suele variar, ¿no? Entonces, más de 10 grados de diferencia, bueno, pues parece lógico que puedas pensar que ahí algo falla. Bien. Paco, bueno, aquí te pregunto, Virginia, si podrías aclararle un poco el Coleman Block Test, que no le había quedado muy claro y se había liado. Sí, sí. Este test, la verdad que tiene poca documentación también, ¿no? Pero es una prueba que muchas veces, seguro que vosotros habéis hecho en más de una ocasión, incluso no solo con el paciente en estática, sino con el paciente en dinámica. ¿Cuántos de vosotros no habéis visto, por ejemplo, pues un antepié valgo con un retropie varo y ahora le ponéis un poquito de fieltro o de EVA pegado con un esparadrapo en la cara lateral del antepié, lo hacéis caminar para ver si el varo se reduce, ¿no? Bueno, pues en eso consiste el test, en ir añadiendo grosores, bloques, que lo llama quien lo describió, el señor Coleman, ir añadiendo bloques en distintas zonas para ver si se corrige o no otra zona. Entonces, poníamos el ejemplo, vamos a recordarlo brevemente, poníamos el ejemplo de un retropié varo. Si yo tengo un retropié varo y le pongo una cuña, vamos a llamarlo así, en vez de bloque, una cuña pronadora al retropié varo, al paciente, ¿no? Lo tengo ahí de pie y le pongo aquí debajo un bloque, una cuña pronadora, y el retropié varo no se corrige, permanece en varo, pues podría pensar que es más rígido. Y si se corrige, podría pensar que es más flexible. Pero no solo se utiliza para ver la rigidez o flexibilidad de la posición del retropié, sino también para ver si es secundaria a una mala posición del antepié. Por ejemplo, en este mismo retropié varo, ¿no? Que a veces se nos combinan con antepiés pronados, valgo, y un antepié pronado, nosotros si tenemos un paciente con un antepié valgo, subimos al paciente al podoscopio, al banco de marcha, y no nos queda el antepié así, el antepié lo vamos a ver apoyado en el suelo. ¿Pero qué hace para apoyar el antepié en el suelo? Hace un movimiento de supinación y nos coloca el retropié en varo muchas veces. Entonces, si yo quiero saber si ese retropié en varo es secundario a la posición que tenga en el antepié, le coloco en la cara lateral del antepié un grosor, igual, fieltro de X milímetros, taquitos de EVA, ¿no? Cuadraditos de EVA, y si corrige, pues resulta que el retropié está en varo por culpa de que tengo un antepié valgo. No sé si con eso queda un poco así. Yo creo que sí. Línea. La compañera Encarni Castro nos pregunta que qué test realizaría siempre a un paciente y que si utilizaría algún tipo de protocolo para estos test. Pues test que realizaría siempre a un paciente, la verdad es que a lo mejor depende un poco de quién haga la exploración, ¿no? Pero debería depender también del tipo de paciente. Por ejemplo, un test de Jack, que era el que con el paciente en carga extendemos el primer dedo para ver si recupera el arco interno o no, pues lógicamente lo voy a hacer si tengo un pie plano. Si no, no. Y si quiero ver qué posibilidades hay de que eso algún día se corrija, porque si tenemos un pie plano en un niño y los padres nos preguntan, bueno, ¿esto se va a corregir?
Y a veces pues no lo sabemos, sinceramente, porque el pie plano ya sabemos, a veces se corrige solo, otras veces, aunque lo traten, no se corrige, pero bueno, quizás haciendo este test pues podemos dar una respuesta un poquito más acertada, ¿no? Y entonces ahí sí emplearía este test. En un paciente con un pie cabo no emplearía este test. Pruebas clínicas que haga siempre, pues quizá por la tendencia y por las líneas de investigación y de trabajo que he desarrollado a lo largo de los años, pues casi todos los que tienen que ver con el primer radio lo hago siempre. Claro. El del peroneo largo lo hago siempre porque es un músculo que, como decía, que sí, que es un músculo que prona el pie, que hace flexión plantar, pero es que tiene una acción muy importante en el primer radio y a veces si no, aunque el músculo funcione y la actina y la miosina se superpongan y el músculo presenta actividad contráctil, pero es que a veces no le llega la eficiencia, como es tan largo y cambia tanto de dirección, no le llega la eficiencia al primer radio. Bueno, pues eso es un test que yo hago siempre. Cuando pido que hagan la pronación con un poquito de flexión plantar, le meto un poquito de presión hacia arriba al primer meta y lo normal es que no se mueva nada. Se mueve un poquito, pues igual luego en dinámica vemos que cuando va a despegar prona un poco. Depende del tipo de paciente. Muy bien, yo creo que con esto hemos terminado. Una hora y media. Una hora y media, bastante bien. Perdonad Bueno, por la extensión, yo creía que iba a durar menos, la verdad. No quería dejar de pasar, nombrar a algunos compañeros que están dando enhorabuena, el doctor Mario Romero, que además dice que bueno, se siente orgulloso de que bueno, fuera su director de tesis, y Esther Velasco, bueno, hay muchas felicitaciones, bueno, yo creo que, muchísimas gracias. que están a la altura de la exposición. Muchísimas Y gracias. bueno, pues agradecerle una vez más. Hemos estado en la horquilla de 285, 290, Bueno, ahora hasta el final prácticamente 200 personas. Yo muy creo bien. que ha sido bastante interesante. Acostumbrado a dar las clases en el aula, que entran 40, 50 alumnos, pues Claro. bueno, números muy abrumadores para mí, la verdad. Claro, yo creo que también es una buena forma de poder llegar a toda la geografía andaluza, ¿no? Porque si está en Sevilla solo puede atender a la gente próxima, Claro, ¿no? claro. Entonces yo creo que es una buena forma y podríamos mantener para poder abarcar y llegar a todos los Yo creo sitios que posibles. una de las cosas en las que vamos a notar diferencia, Sí. gracias entre comillas, a este virus que nos Muy ha bien. tocado sufrir. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por contar conmigo y a todos los que han estado escuchando y aguantando Muy bien. por estar ahí. Pues nada, os emplazo para la próxima semana, el sábado que viene, a ver a Alejandro Fernández, un curso de ecografía que nos va a ilustrar, y yo creo que también será bastante interesante. Así que bueno, Paco, Pedro, os dejamos para seguir haciendo las tareas rutinarias del sábado, compras, comidas familiares, no tanto ahora, pero bueno, nos vemos próximamente. Muchísimas Muy gracias bien, a todos. gracias. Muchas gracias y nos vemos. Gracias. Adiós.